Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy les recomiendo que se queden con nosotros y vamos a tocar un tema que nos preocupa a los que somos padres y también a toda la sociedad. Estamos hablando del acoso escolar, el bullying, ese término inglés. Hoy vamos a hablar con dos expertos, o por lo menos así lo ha entendido la obra social de la Caixa y el Cabildo de Lanzarote, porque bueno, han encargado este proyecto que engloba, además de información y datos en sí, también una obra teatral que luego iremos explicando. El proyecto se llama Proyecto sobre Bullying 2018-2019. 1, 2, 3, acción. Vamos a hablar, voy a presentarles ya, en primer lugar, a Cel Martín, pedagoga del proyecto. ¿Qué tal, Cel? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, ¿todo bien? Bien. Ayer la presentación, ¿todo correcto? ¿Todo bien? Sí, la verdad que muy bien. Muy bien, lo pusimos en el informativo. Hoy profundizaremos un poco más, ¿verdad? Y a su izquierda está Germán Barrios, él es director de Actúa y no solo en la parte de lo del teatro, sino también muy involucrado en el proyecto, ¿verdad? Sí, por supuesto. Creador Muy buena. ahí. Vale. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues entonces, si quieres, a los dos, yo lanzo la pregunta y las dos Sí. yo creo que están perfectamente capacitados, a lo mejor algo de datos más, ¿verdad? Me decía Sí, Germán sí. que ella, pero bueno, ¿cuál es el proyecto? ¿Cómo nace el proyecto? ¿Y a qué edades se va a hacer? Luego la parte del teatro, a ver si, en vez del lío que me estoy haciendo yo, los telespectadores pueden entenderlo, como quieras. Sí, bueno, el proyecto nace igual que la compañía Actúa. Nosotros nos reunimos y decidimos crear esta compañía para trabajar no solo en la parte artística, sino también en la parte social. Y el proyecto fue, pues, un día hablando del teatro foro, de lo que podía llegar a ser, y decidimos, pues, llevarlo a las escuelas para trabajar el bullying. No solo el bullying, sino varias cosas, ¿no? Entonces él redactó el proyecto, estuvimos casi un año trabajando en este proyecto como lo hacíamos y decidimos enfocarlo al bullying. Yo creo que ha sido todo un acierto, porque el Teatro Foro es de Augusto Boal y él pues, era para la problemática social y bueno, y creo que llega bien a los chiquillos. Se lo presentamos en el ayuntamiento recuerdo hace 2 años a Ase en Toledo y ella nos animó a seguir y decidimos que eran los niños de sexto. Sí, porque, a ver, ¿cuántos niños, de qué curso, de sexto, Sí. de qué centros, de cuántos centros? Y luego ya empezamos a hablar del análisis de los datos que han dado. Vale, al final ya hemos intervenido en un total de 20 centros escolares en todos los municipios de la isla. En unos hemos tenido más presencia que en otros, como por ejemplo en el caso de Arrecife, en un total de 44 aulas y aproximadamente unos 1000 menores. La idea de hacerlo en sexto de primaria era porque en ese momento ellos son los mayores del centro y luego les queda nada para ser los menores del siguiente Ciclo, sí. Entonces era una idea de tratar de reforzarlos tanto en el cierre de esa etapa escolar como en el inicio de la otra, tratar de empoderarles para que pudieran tener herramientas y hacer frente al acoso escolar o prevenirlo también, que no lo lleven a cabo. Claro, ¿no? Bueno, pues vamos allá, vamos a ir hablando y ya digo, Germán, cuando quiera intervienen los dos. El dato, el titular fue un poco, o sea, porque hay que decir que esto es en este curso, se hace en los primeros meses del curso y se obtiene una serie de datos que de casi 1000 niños, 215 reconocen en algún momento o en el pasado haber haber sufrido el acoso escolar. Coméntanos eso, qué porcentaje significa y qué valoración haces tú, si es mucho, es poco. Vale, el porcentaje pues sería como un 21,7, casi un 22% de la población escolar estudiada. Para mí la verdad que es un porcentaje elevado. Lo ideal sería que no hubiera nada o tender a que cada vez fuera bajando, fuera menor. Después los datos, por ejemplo, los tenemos también, que el 3,3% señalaban haber sufrido bullying siempre. Eso también era un dato que nos ponía realmente preocupados porque realmente es algo repetido y en algunos casos... que siempre lo... Siempre, sí. Porque En ponemos el tercero, cuarto, quinto, sexto, desde que vienen ya desde muy atrás. Madre mía, ¿no? Porque en este caso, y perdona Germán, antes decías que esto es solo sexto, que no... Sí. Que Los 200 son solo de sexto. De sexto. No contamos otros cursos. Claro, y de la muestra que se ha tomado, es decir, eso podría ser mucho más. Luego, tú también me hacías un apunte. ¿Cómo es ese pico? Porque luego en el instituto uno tiene la sensación de que hay más agresividad, y no es exactamente así. Bueno, según los estudios llevados a cabo, se dice que las edades más de mayor vulnerabilidad para sufrir acoso escolar es entre 10 y 14 años.
Luego en tercero y en cuarto también se da, pero ya en bachillerato tiende a descender la cifra. ¿Por qué? Yo me imagino también que será porque ya pues empieza en otro proceso de madurez o quizás también porque la violencia pueda cambiar, pueda ser ya más sutil, no sea tan directa o tan física. Sí, sí, más mental. Ahí ya los adolescentes empiezan ahí a... Sí, porque también pueden haber, yo creo que hay una relación también entre el acoso escolar y luego el moving, realmente, Claro, ¿no? Una claro. cosa te llevará a la otra si tienes una tienes un estilo de comunicación social que es que es el agresivo, que es el que impone. A la larga, si no se produce ningún cambio en esa persona, va a seguir produciendo su estilo de comunicación social y entonces lo va a llevar al trabajo, lo llevará a otros lugares. Vale. Germán, estos datos los puedes comentar, pero tú también. Sí. Uno de los datos llamaba la atención que dice que el 54% reconoce haber visto alguna agresión. Claro. ¿Esto se diferencia de qué manera? ¿Puede ser una pelea, Sí. una agresión o ya está relacionado en acoso? Sí, hay que aclarar también que nosotros a los niños se les dice que lo que vamos a trabajar con ellos es una semana de teatro. Ellos no saben en ningún momento que somos algo que se va a trabajar del bullying. Entonces, los cuestionarios que elaboró SER, las preguntas están muy bien hechas para que ellos respondan, como son anónimos, ellos no tienen ni idea. Entonces, claro, ellos han visto una pelea, que eso no es acoso, ¿no? No es, pero sí ven que un niño está solo, que un niño porque siempre lo insultan, que siempre lo separan, y entonces ese 53% ha visto algo. Una pelea. Sí. ¿Qué diferencia hay entre pelea y acoso? El acoso es cuando realmente se realiza una conducta violenta a lo largo del tiempo, o sea, tiene que ser mantenida. Una cosa es, por ejemplo, un golpe, una agresión puntual, y otra cosa es una agresión mantenida en el tiempo, que acaba también llevando a una situación de desequilibrio, de indefensión. Vale. ¿El acoso implica violencia física o puede haber algo más intimidatorio y no llegar a...? Hay violencia física, hay violencia psicológica, hay violencia social, como el aislamiento, hay violencia a través de Internet. Bueno, eso ya es otra, claro, todo lo que venga por Internet. Ya. Otro dato que del informe, de lo que he podido ver un poco, un 30% señala ver acoso en niños que no se relacionan con nadie. No, perdona. Señalan haber visto, un 30% señalan haber visto niños como solos, aislados. Sí. ¿Eso qué significa? ¿Cómo esos van a ser, por decirlo, carne de cañón? Bueno, nosotros cuando comentamos, porque con cada información la información la recopilamos, realizamos un informe y luego lo entregamos al centro. Con este dato siempre comentamos que es como una detección de posible caso de bullying. No significa que lo sea, pero sí que puede serlo perfectamente, porque uno de los efectos del acoso escolar es el aislamiento social, tanto por parte del agresor como por el grupo, porque al final acaba siendo un fenómeno grupal, ¿no? El rechazo, nadie quiere identificarse con la víctima, o por autoprotección, por miedo. Y también, por otra parte, señalamos la importancia de este hecho, puesto que en estas edades es muy importante el tema de la relación con el grupo, con los otros, la identificación del yo. No es normal que en estas edades una persona se encuentre aislada. También pone de manifiesto que puedan ser por otras situaciones, como por problemas familiares, falta de habilidades sociales, falta de integración social, que independientemente por el motivo que fuera, es un hecho a tener en cuenta y poder estudiarlo, porque no es lo normal realmente que en estas edades alguien permanezca sola o solo en su tiempo libre. De hecho, o Germán, en la clase, sí. en la obra, luego ya hablarás más específicamente de la obra, pero también la figura del pasivo, ¿no? Sí. Del observador. Sí. ¿Cómo analizas esa figura? ¿Qué papel juega? Sí, es fundamental. Es fundamental, es a donde queremos llevar a los niños después en esa hora de teatro foro, porque el maltratador está, el maltratado, por desgracia, también, si no, no hubiera maltratador, pero la persona que mira, que observa, es fundamental porque muchas veces se ven reflejados y nosotros los vamos encaminando hacia ellos, ¿no? Que es donde queremos llevar al final de nuestro... no sé cómo decirlo, de la meta en sí. Es llegar a... El hilo conductor de eso. Y también, claro, no que denuncie, a lo mejor, sí, o evitar eso de que ser el chivato, a lo mejor, ¿no? Eso se lo tiene muy... Sí. Nos daban la oportunidad, lo interesante era, llevamos la violencia en las aulas, la visibilizamos y trabajamos a partir de ahí en un contexto grupal.
Entonces pues, empezamos a presentar los diferentes personajes, cada cual va a tener o ser agresor, agredido o la observadora, ¿no? Entonces, pues se pone en situación y le vamos preguntando con qué personajes se sienten identificados. O ellas mismas te van diciendo a veces, pues yo me he sentido como la personaje observadora, que no he hecho nada. O ellos mismos van confiando y se van teniendo una apertura sobre el problema y te van exponiendo su situación o cómo ellos se han colocado en esa escena, ¿no? Cuando ocurre, porque muchas te dicen que sí, que muchas veces ven agresiones y... Claro. ¿Cómo se inicia un acosador? ¿Cómo se hace un acosador? ¿Cómo empieza? Eso realmente es algo muy complejo. No te sé decir, porque realmente sí que, como se dice, somos agresivos por naturaleza, pero ya la violencia nos la da la cultura, ¿no? Entonces Sí, ya todo el tema por los medios de comunicación, el contexto familiar, el contexto sociocomunitario, el propio colegio, los juegos, la Play, medios de comunicación. el Fortnite. La tecnología, sí, ¿no? El Fortnite, igual decirlo, porque es que ellos lo nombran mucho, ¿no? Sí, realmente, los niños tristemente. ya... Sí, es una barbaridad. Los niños con 9, 10 años juegan a videojuegos que es violencia y lo ven natural. Y los móviles, ¿no? Luego el pasar las imágenes, el grabarlo, me comentabas antes, ¿no? Sí, grabarlo. Hay que decir que el teatro foro es unos agresores, o sea, se trabaja con un agresor o dos agresores y una víctima, ¿no? Nosotros hemos dado un paso más allá en esta elaboración de este proyecto y hemos puesto una persona observadora mirando, que no hace nada, que es parte pasiva de lo que está pasando, y una persona que está grabando, que es una parte activa. O sea, esta persona que está siendo víctima, aparte la van a grabar y luego la van a compartir, que antes él dijo una palabra que es como que no acaba nunca. Sí. O sea, que no es solo que le vayan a pegar aquí o le vayan a Pasa, humillar, ¿verdad? sino que encima después lo grabarán, si no pueden grabarlo en el colegio, lo graban fuera, y luego pues eso se lo van pasando, y si solo lo vio tres niños o tres niñas que vieron ese caso, ese hecho, luego lo van a ver o sea, todos los que tienen... Yo escuché a una directora de un centro y yo creo que hizo un análisis que yo no había oído nunca en tema de acoso escolar, y decía que antes, si tú, por ejemplo, chicos o chicas, nos peleábamos o había un acoso o nos peleábamos, decía, esto va igual más con peleas, con violencia, más que a lo mejor acoso en sí, pero sí decía que antes se peleaban, se iban a su casa, se enfriaban, y al día siguiente ya se veían, bueno, pero ahora llegan a sus casas y empiezan, el que lo ha grabado, empiezan los WhatsApp, y se van recalentando. Claro. Entonces, al día siguiente continúa. Y yo no sé si eso se percibe también, eso igual en otras escalas de mayores o no lo sé. La repetición de la violencia como tal y como continuación de la violencia. Sí, realmente claro, con Internet también lo que como la técnica o sea, es alejada de la víctima, no ves el sufrimiento directo, entonces realmente no... te sientes más fuerte a la hora de hacerlo y más inconsciente a la hora también del peligro que conlleva, y lo que hablábamos de que está expuesto continuamente, no descansa. También, por ejemplo, se comenta que es interesante que las familias retiren los teléfonos móviles de sus hijos por la noche, en ciertos momentos del día, porque si esa persona está sufriendo acoso, por la noche no va a parar. O sea, puede ser un no parar. Ha habido casos de la persona no descansa ni por el día ni por la noche y está expuesto a un acoso constante. Grupal. Claro. Y muchas veces incluso anónimo, porque ya ni se sabe qué persona lo ha hecho y esa persona se encuentra totalmente indefensa. La verdad que diariamente. Sí. O sea. Germán, en nuestra época muchas veces los que somos de una edad ya decíamos, pero eso antes pasaba. Claro. ¿Tú cómo crees que lo que está pasando ahora es igual, pero que ahora se denuncia más o que ahora tenemos términos como bullying o acoso escolar? No, yo creo que es totalmente diferente. Vamos a ver, hay gente o padres o madres que dicen, eso siempre ha pasado, un puñetazo siempre se dio en la escuela o una pelea, pero es totalmente diferente lo que está pasando ahora a lo que pasaba antes. Sí. Por esto mismo, por lo de los móviles, lo de más grupales, porque ahora pues pueden jugar desde sus casas a los mismos videojuegos. Y yo recuerdo que a mí nunca me gustó el abuso. O sea, cualquier persona que me conoce, siempre he sido una persona grande tal, y nunca me gustó el abuso, pero sí tuve mis peleas, mis cosas en la escuela. Y al día siguiente, por lo que dices tú, llegábamos, nos enfriábamos y seguíamos jugando a balonmano, a baloncesto. Sí, si no lo dejabas ir... Sí, ya bueno, ya está. Pero es que ahora ves comentarios de críos y ves comentarios que ponen
que dice, bueno, esto antes no pasaba. O sea, Sí, esa es la parte de tecnología, eso no pasaba sí, porque sí, no la sí, había. Eso era, total, claro, y claro. el sacarte una foto o el cogerte fuera y ver pues, si te rompieron la blusa o si te hicieron algo, el tener algo, esa captura, es ya, como dice ella, visto desde aquí no es tan grave para la persona que lo está haciendo, pero para quien lo está sufriendo. La verdad que sí. Bestial. Sel, otra de las partes también interesante, los efectos del acoso escolar y cómo puede tener efectos sobre las figuras. Ahora mismo hemos dicho, ¿no?, lo que es el agresor-agresora, la figura agresora, la figura pasiva y la figura de las víctimas, ¿no? ¿Cómo, aquí lo explica, pero quiero que me lo expliques tú. Empieza tú, por ejemplo, por la figura agresora. ¿Qué efectos puede tener? Pues puede tener efectos de problemas psicopatológicos, problemas de aislamiento social, porque va a sufrir un rechazo si sigue empleando esa forma de comunicación que tiene, esa forma de imponerse ante el resto de forma violenta. A su vez conlleva también pues, ansiedad, depresión, estrés, también puede delinquir. Es muy probable que también hay estudios también que guardan relación tanto esto con la delincuencia. Y también se comenta también en algunos estudios que, por ejemplo, el hecho de ser agresor también puede ser futuras parejas maltratadoras. Sí, violencia de género, ¿no? Y finalmente también puede acabar en el suicidio. Por otro lado tenemos la figura de... Luego hablaremos del suicidio, sí. Vale. Sí. La figura de la víctima, Sí. pues también ansiedad, depresión, suicidio, como tristemente se han visto muchos casos. Y también es muy importante la figura del observador, porque es una persona también que se está mostrando, por eso también nuestra intención o nuestro proyecto se basa totalmente en ese enfoque. Estas personas que están viendo continuamente agresiones se comienzan a desensibilizar sobre el problema ajeno, sobre el problema de la otra persona, ¿no?, de lo que también se fomenta una fuerte individualidad. También empieza a generarse una cierta culpa, porque igual ves algo y dices, ay, pues no hice lo que debía hacer, igual no ayudé pues a Juanito a que le pasara este problema. Entonces va cargándose de carga de culpabilidad, de inseguridad, de miedo, porque también dices, ¿y si mañana me toca a mí? ¿No? Entonces ya estamos en un contexto que no es el contexto que debería ser, que es un centro escolar donde se fomentan valores, donde hay respeto, solidaridad, apoyo, colaboración, y entonces pues realmente pierden todo. Pierden todos, claro. Vamos a poner el tema del suicidio sobre la mesa. Muchas veces ha sido noticia, ¿no?, de chicos que se ha constatado que sufrían acoso y no han podido. No sé si, porque aquí lo has dicho, puede ser tanto la víctima como hasta el agresor. ¿Cómo se ve el suicidio en el encaje del acoso escolar? Bueno, pues tristemente la verdad que hay muchos casos ya recopilados sobre el tema de suicidio y es una pena, la verdad que es una lástima porque ya hoy en día se van contando con más medios para poder solicitar ayuda, pero sí que es verdad que el problema de la víctima que tiene es que quiere igual hacer una autoocultación de su problema, no lo quiere reconocer, igual para que sus familias no se preocupen, igual no quiere aceptar que le está ocurriendo eso, le está pasando un proceso de victimización. O sea, su situación era una y ahora es totalmente otra. Ahora ya se está quedando sola, no tiene amistades, su mundo se va cerrando, su mundo se va limitando. Y claro, es una pena también, por eso creemos en nuestro proyecto, en seguir y en continuar, porque sí que habían casos de, cuando hacemos la escena, hay casos, por ejemplo, hubieron casos de menores que pues acababan llorando y reconocían que habían sido víctimas. Eran oportunidades increíbles para que el grupo hiciera su apoyo pendiente entre iguales, ¿no?, que también era una confesión para el resto, para las personas pasivas que han visto y que han dicho, mira, pues lo siento, es verdad, no te ayudé, no te apoyé. Y lo que también nos parecía muy curioso es que nos reconocían que no se lo habían dicho a su familia. En algunas veces que ya nos íbamos de las sesiones, hablábamos con ellas o con ellos y les decíamos, bueno, pues es importante que le comentes lo que te ha pasado a tu familia, debes saberlo. Claro. De hecho, para que también Germán aquí opine, y si no luego tú también, el tema de, no sé si en la obra a la víctima, ¿qué se le recomienda? No sé, se le recomienda algo, decir, por ejemplo, o denunciar, o cambiarse de centro, o decir, ¿cuál es la recomendación? La víctima queda anulada totalmente. Entonces es muy difícil recomendar ahí es más el papel de ser como pedagoga, pero es muy difícil por lo que vemos
de que sobre todo cuando en el Teatro Foro el niño pasa a ser actor, de espectador, pues pasa a ser, le damos la oportunidad de ser la víctima. Nunca el agresor, por supuesto, pero sí la víctima. Y hay muchas maneras que intentan resolver la situación, pero cuando el agresor sigue, pues es complicado, es complicado. No sé cómo... Es que nosotros a la víctima no podemos, no sé. Sí, porque nosotros nos centramos sobre todo en el papel del observador. Y es donde, ¿no? nos Donde ahí está, centramos. donde usted considera que está la clave. Sí, porque decimos no hacer nada es hacer mucho. Claro. Y también el término de chivato, les aclaramos, porque Sí. no es que si no te chivas, no, una cosa es chivarse, otra cosa es ayudar. Y con ellos trabajamos los diferentes conceptos que son, no pueden confundirse. Y también con las víctimas hacemos un análisis también como emocional, porque también a lo largo de las semanas pues hacemos gestión de emociones, resolución de conflictos, entonces vamos en cada personaje como comentando cómo creen que se siente la víctima. Entonces fomentamos sobre todo la empatía, queremos que haya mucha empatía con las diferentes figuras. Y también lo que queremos, sobre todo también, decimos finalmente, es ayudar a avisar a un adulto. Tanto a la figura pasiva como a la víctima, avisar a un adulto. Es lo que tiene que hacer. Sí. Es lo que tiene que hacer. El observador debe intervenir, es decir, por ejemplo, en decirle a un acosador, oye, no le hagas esto, o a lo mejor puede estar intimidado y eso es en la realidad no... En las sesiones trabajamos muchísimo eso, porque Sí, además, por ejemplo, claro. cuando le están agrediendo a él, decimos, bueno, a ver qué propuestas van saliendo, y uno dice, bueno, pues yo voy a llamar a mis amigos. Vale, vienen sus amigos, pero es que luego al final él dice, pues yo traigo más amigos. Y entonces al final han quedado situaciones de, ahora que no, Ahora una batalla. nos pegamos Sí, una batalla. todos, ¿no? Más violencia. No, pues por eso, ¿no? O sea, lo recomendable es Avisar. avisar a... Porque después también lo típico dicen, bueno, pues vete, pasas por ahí, ¿no? Pero entonces dices, pues ahora te cojo aquí a la Sí. salida. Incluso Porque, muchos o, niños... esas cosas también salen de ellos. Muchos niños, nada, cuando pasan a ser el papel de este caso de ser, que está, o de... Bueno, hay que decir que hay un equipo detrás, que luego los nombraremos, pero pues cuando pasan a ser la observadora o observador, ellos quieren parar la situación. Entonces, oye, ¿por qué le estás haciendo esto? O no, ¿sabes? Pero lo que se genera es más violencia, porque el agresor no va a parar porque tú vengas a decirme, ¿tú quién eres? Entonces creamos, porque la obra del Teatro Foro tiene varias vertientes. Depende de la reacción de ese personaje en ese momento, nosotros tomamos una vertiente u otra, ¿no? Y entonces hay niños o niñas que quieren parar y acaban llorando. Porque... y hay que decir también que del primer cuestionario que hacen el lunes, que es cuando empezamos en el aula, al último que hacen el viernes, que más o menos llevan una misma... o sea, las preguntas son diferentes. Las ha puesto con, ¿no? Que contesta casi lo mismo, pero con diferentes... Hay algunas preguntas trampa, digámoslo. Sí, bueno, queremos no hacer tendríamos como... que decirlo, pero bueno. Sí, porque si lo van a ver los menores, luego ya lo van a Claro, ver. ya después no la van a contestar. No, más que nada queremos saber si se produce un cambio actitudinal desde el primer día al último día sobre una pregunta sobre un acoso, ¿no? Si estás viendo una pelea, ¿qué harías? Y entonces a veces te ponen nada, o me uno al grupo, o nada, me da miedo, o aviso a un adulto, pero claro, luego sí que vemos es que el porcentaje aumenta, finalmente es avisar a un adulto. Claro. No queremos que haya violencia, ni que es porque si al final se mete uno, se mete No, lo que otro. pasa es yo también decirlo de que si debe el observador hacer sentir al agresor que hay más gente que no lo aprueba. No sé si... Sí, sobre todo eso también. Claro, que se sienta al otro en minoría también. Lo que pasa es que, claro, a lo mejor es difícil que... Sí, pero volvemos a lo que ella acaba de decir. Sí, porque vengo con unos amigos. No, pero es que lo has visto tú solo. Sí, vengo con un amigo, pero cuando llaman los amigos, el otro llama amigos y normalmente acaba en bronca, acaba en pelea. Sí, Nosotros lo que sí queremos es que ese observador o observadora vaya a buscar un adulto, que es el final a donde llegamos, a un adulto. Tiene que ser adulto. Y si no, normalmente hemos visto comentarios de comentarios de es que se lo digo y no me creen, ¿no? Entonces queremos que vaya en grupo, ¿no es? Sí, y que también hay un estudio de que el 80, el 90% de las personas en general, o sea, han visto las peleas. Y eso es así, cuando realmente hay una agresión, el agresor está buscando un estatus social. Lo hace porque tiene un apoyo del grupo. El día que no tenga un apoyo del grupo no lo va a hacer. Quiere una diferenciación, quiere un dominio y cree, no sé exactamente, pero sí está buscando una especie de reconocimiento por algo que considera bueno. O algo que quiere distinguirse. Es su única vía que realmente va a ser su trampa en un futuro.
pero realmente es el apoyo del grupo, porque esto es un fenómeno grupal, no es un fenómeno individual. O sea, no solo es entre el agresor y la víctima. Si no hubiera público, como un escaparate hacia Sí. afuera, claro, ¿no? si no hubiera público no se haría el acoso escolar, porque no cambiaría su estatus social, que es lo que se pretende. Claro. Últimas dos preguntas, también para los dos. La agresividad. Has dicho antes también lo que se ve, pero no sé si me decías más violencia. Pero la agresividad de un niño, ¿hay un componente genético? Es decir, ¿se puede decir o solo es lo que se ve y lo que se educa? Lo que te comentaba antes, somos agresivos por naturaleza, pero luego sí que ya la cultura pone su... Pero hay niños más su parte. agresivos que otros, ¿no? Sí, pero realmente yo me imagino que también será por el tema de la relación que pueda haber en el ámbito de la casa, de las O sea, relaciones. tú dices y también que es yo por creo lo que que ves. hay una parte que también tiene cada uno también tiene su carga genética o su carácter. Yo, mi teoría ¿no? va más por ahí. Yo he visto niños pequeños, hay niños que pegan y niños que no pegan. Y no creo que haya visto a ese También, niño que no pequeño haya al padre visto. pegar. No lo sé, sí. Lo que pasa es que, Yo claro... creo que son ambas y claro, Y luego, dependerá la combinación. Sí, ¿no? Luego al final lo que decías tú antes, videojuegos, y Sí, vas sí, cargando sí. más a... Total. Sí. Hay padres que dicen, para que le peguen a mi hijo, que pegue él. Claro. Sí, sí, No sabe, o sea, estamos hablando de niños de 10, 11, 12 años. sí, 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 sí. Y con esos móviles y esas cosas, yo flipo. O sea, antes estaba el abusón, antes hablaste el abusón, era el abusón, ahora es un acosador. O sea, porque, te digo, el grabarlo, el colgarlo en las redes, el que todos lo tienen, o sea, es increíble. La verdad que O sea, sí. Totalmente diferente. Y última, lo del teatro ya has ido hablando a lo largo Sí. de eso, pero me lo decías antes, o sea, es relativamente no, es innovador, ¿no? Sí. La iniciativa esta, me decías Sí. que se está incluso estudiando, no sé si exportarlo o... Sí, estamos en ello, estamos en ello. Hombre, el Teatro Foro viene del año de Augusto Boal, en Brasil, creo. Ella está más puesta en las fechas y en los datos. Y Augusto Boal lo creó para trabajar con personas de exclusión social, o sea, gente de la cárcel, gente con problemas de drogadicción, prostitución, gente sin hogar. En Bratislava nosotros fuimos a formarnos a Bratislava, donde fueron 10 países diferentes, con Acunagua, una asociación de aquí de la isla de Lanzarote. Nosotros fuimos con Actúa y cada país trabajaba una problemática diferente, ¿no? O sea, fueron de África, venían que trabajan con niños que los tienen sin hogar. O sea, y mismo Bratislava había gente que no tenía hogar y que iban a trabajar allí, hacían unas performances muy, muy bonitas y habían trabajado con ellos. Y creo que en España no se está haciendo un proyecto como este. En Canarias seguro que no. Hay algo parecido, de muchas charlas y tal, pero nosotros vamos una semana al aula, trabajamos con ellos durante una semana, con personal muy cualificado, y Cel es la primera que hace la toma de contacto el lunes con el grupo, y nosotros somos un grupo de teatro que vamos a trabajar con ellos, teatro. Y los cuestionarios son anónimos para que ellos no se sientan cohibidos a la hora de responder, sino que se abren y trabajamos con ellos unas dinámicas dependiendo de las respuestas del primer día. El martes se descansa para ver las respuestas, miércoles y jueves trabajamos dinámicas con ellos y el viernes vamos a todo el equipo a hacer la intervención. Por cierto, saludar desde aquí a Juliana Martín, a Ciscu, a Taray, a Madeleine, a Matías, a María, también todo el equipo que está detrás de este proyecto, que sin ellos no podríamos seguir adelante, por supuesto. Bueno, pues desde aquí darles la enhorabuena porque la verdad que he tenido luego cierta repercusión mediática y ayer Sí. la presentación era muy interesante, ha sido seguido por todos los medios y la verdad que la entrevista creo que ha sido más que interesante. Sin más, muchas gracias. Gracias por venir. Gracias a ti. Gracias. Bueno, ya han escuchado las palabras de Germán Barrios y Cel Martín, en este caso, bueno, ambos de Actúa también, sobre todo este proyecto, para un poco dibujar cómo está el panorama del acoso escolar en la isla de Lanzarote, y eran 215 casos solo de sexto y en 20 centros creo que ha dicho, ¿no? Sobre una muestra de unos posibles casi 1000 niños, y lo consideraba elevado, lógicamente, claro, el ideal sería que no hubiera nada. Parece que a veces uno escucha lo del acoso escolar, el bullying, como que parece lejano, y ocurre, y esa figura también, la clave también, han insistido varias veces lo del observador, que el niño que lo vea, que
que lo denuncie, la palabra parece más, ¿no? Pero que lo diga a un adulto y que se ponga un poco de paz y de cordura, que también siempre es necesaria. Nosotros, sin más, nos despedimos. Pasen una feliz tarde.